Hola, soy Cristian Narváez. A continuación realizaré un ejercicio de un predimensionamiento de una columna de hormigón armado. Dice que se quiere calcular y dimensionar tanto la armadura longitudinal como la transversal, así como la separación de la respectiva armadura transversal. Esto es una columna de hormigón armado, PU de 100 toneladas. Esa carga axial, en el caso que no se dé, se puede obtener en base primero al cálculo de áreas tributarias y una vez determinada el tipo de uso de la edificación y el peso propio, se podría estar obteniendo. Acá estamos asumiendo que la resistencia a compresión del hormigón es un G25 y la fluencia del acero es de 4.200 kilogramos centímetros cuadrados. Por lo tanto, en primera instancia, tenemos que determinar cuál va a ser la sección, el A por B de nuestra columna. La ecuación del área gruesa o el área bruta viene siendo la carga que se le está aplicando a la columna dividido en el 30% de la resistencia a la compresión. Ese 0,3 es una constante. Por lo tanto, tenemos que al menos, si vamos a trabajar con una columna G25, al menos tenemos que tener una sección de A por B de 1.334 centímetros cuadrados. Por lo tanto, al obtener la raíz cuadrada, en el caso de que yo quiera trabajar con una columna simétrica, una columna cuadrada, simplemente trabajo con cada lado con la misma dimensión. No vamos a estar trabajando con un 36.5. Sería más lógico un 37 centímetros, ¿ya? O incluso en múltiplos de 5 en 5. Por lo tanto, podríamos decir que nuestra nueva área va a ser de A por B, o sea, 37 por 37 centímetros sería de 1.369 centímetros cuadrados. Nuestra propuesta es superior a lo que nos están solicitando en la primera área gruesa. Además, otro punto que podríamos analizar es que quizás alguien hubiera dicho, ¿y por qué no damos una propuesta de 35 por 40? También es factible. Tendríamos 1.400 centímetros cuadrados superior a lo solicitado, y si bien es superior podría haber un poquito más de gasto. Tampoco estamos hablando de más de un 10%, entonces estaríamos dentro de los parámetros. A continuación, bueno, el tipo de diseño que estamos haciendo, asumiremos que es una columna robusta. ¿Por qué me interesa asumir si es robusta o si la columna es esbelta? Porque si es robusta va a ser más propensa a recibir esfuerzos a compresión. Porque recuerden que la cuantía longitudinal debe fluctuar de un 2 a un 8%. ¿Ya? Entonces acá, cuando nosotros estamos identificando la cuantía, del 1 al 8%, cuando tenemos que identificar la cuantía, nos vamos a ir por una cuantía del 8% o más hacia el 1%. O sea, vamos a colocar más enferradura longitudinal o menor enferradura longitudinal. En este caso, si es robusta, como es más propensa a recibir una carga a compresión, no está propensa a tener un pandeo, por lo tanto a tener un esfuerzo considerable a tracción. Es por eso que podríamos acercarnos más hacia el 1%. Por esa razón estamos trabajando acá con una cuantía del 2%. ¿Qué quiere decir esto? Que en esta sección que usted ve cuadrada, el 2% al menos
el 2% de la enferradura longitudinal debe ocupar debe ser tus fierros. Entonces, el 2%, el 0.02 de la nueva área propuesta de 37 por 37 centímetros cuadrados, nos queda que al menos debemos tener 27.38 centímetros cuadrados. Eso es nuestro desde. Entonces, ahí. Entonces acá, la propuesta que yo di fue utilizar 4 fierros de 25 milímetros. Y esos 4 fierros de 25 milímetros, o sea, los que están acá, acá, acá y acá, van a tener una superficie de 19,64 centímetros cuadrados. Aún no cumplimos con esa cuota mínima. Por lo tanto, además le vamos a incorporar 4 fierros de 16 milímetros. 16 de diámetro, 16 de diámetro y 16 de diámetro. Y ahí tenemos los 8,64 centímetros cuadrados. Y fíjate que estamos cumpliendo con nuestra cuantía. De hecho, si nosotros quisiéramos identificar cuál es nuestra cuantía exacta, tendríamos que decir esos 27.68 por 0.02. 27.68. Un segundo. Perdón. Acá tendríamos que hacer una... Tendríamos que... El X 27.68 dividida en el área gruesa, 37 por 37. Esto es lo que estoy haciendo es solamente comprobar si estamos dentro del parámetro. Y me da un 0.0202, o sea, estamos con una cuantía del 2.02% dentro de lo solicitado. Ese vendría siendo la parte del diseño longitudinal. En cambio, vamos a tener el refuerzo transversal, en donde como tenemos que toda nuestra enferradura que se propuso, la de 25 milímetros de diámetro y 16 milímetros de diámetro, al ser inferior a 32 milímetros, significa que vamos a trabajar con al menos, no es obligatorio, al menos 10 milímetros, o sea, puede ser 10, 12, 14, etc. Luego, ya sabemos de cuánto va a ser el diámetro del estribo. Ahora tenemos que saber la separación, donde tenemos que elegir la menor separación entre estas 3 opciones. El lado menor dividido en 4, la armadura longitudinal menor multiplicada por 6 y 10 centímetros. En este caso, la separación menor es de 9.25. Ese va a ser el parámetro para determinar más o menos la separación que vamos a estar colocando. Por lo tanto, lo acercaré a 9 centímetros. No hay problema en que acerquemos esa distancia si lo sería en el caso de aumentar esa distancia. Ahora, lo que vamos a identificar es, ya tenemos la separación del estribo, tenemos el diámetro del estribo, al menos un diámetro aproximado. Ahora vamos a determinar cuál debe ser el área transversal. ¿Cuál va a ser toda esa cantidad de estribo que vamos a tener que estar colocando? Es por eso que asumamos que tenemos un recubrimiento de 3 centímetros. Tenemos un recubrimiento de 3 centímetros
La ecuación que vamos a aplicar para determinar esa área transversal es la siguiente. Quiero mostrarles una tabla previa. Acá, para el área del refuerzo transversal, nosotros tenemos que identificar primero cómo va a ser nuestro estribo. Vamos a estar trabajando con estribos rectilíneos y nuestra tensión de fluencia de la armadura es menor a 10.000 libras-pulgadas cuadradas. Eso en las unidades con las que estamos trabajando, perdón, acá la resistencia a la compresión, las unidades con las que estamos trabajando es inferior a un G70. Eso es lo que viene siendo esta representación. Una resistencia a la compresión menor a un G70, o sea, menor a 700 kilogramos por centímetros cuadrados. Ahora, ¿es menor a un G70? Sí. Y el AG por FC, AG dijimos que es de 250 kilogramos centímetros cuadrados. Perdón, el FC es 250 kilogramos centímetros cuadrados y el AG es un 37 por 37. Todo eso por 0.3 me da 102.675. Y eso es superior a nuestro PU, que es de 100.000 kilogramos. Entonces, tenemos que ocupar una de estas condiciones. Tenemos que identificar si es mayor a A o es mayor a B. Estas ecuaciones, ahí para que las anoten, son las que estamos determinando en este ejercicio. Entonces, mayor a A o es mayor B. 0,3 por AG. ¿Qué es AG? Es tu área gruesa, es el 37 por 37. Dividido en ACH. Esa ACH es tu área confinada. O sea, ¿qué vendría siendo eso del área confinada? Sería lo que está dentro del estribo, desde los ejes. Por lo tanto, tengo acá la sección de nuestra columna, tengo acá el estribo, y esta es una sección cuadrada. Por lo tanto, lo que tenemos a continuación es que el área confinada, o sea, lo que va a estar dentro de los ejes de los estribos, es, primero tenemos de acá a acá, 37 centímetros de sección, de largo, menos, ya ese es A, menos 2 recubrimiento. ¿Por qué razón? Porque le estamos restando este recubrimiento y le estamos restando este recubrimiento, menos el diámetro del estribo. ¿Por qué razón menos el diámetro del estribo? Porque tu área confinada es desde el eje de este estribo, o sea, 0,5, hasta el eje de este estribo. Por eso es que le restamos por eso es que se le resta ese 1 centímetro. Y finalmente tenemos que el área confinada va desde ese eje hasta este eje. Y eso, lo que puse en amarillo, son 30 centímetros. Menos 1 por FC dividido en FI me da 0.0093, mientras que el caso B es 0.09 constante por el FC por la tensión de fluencia 0.0054. O sea, nos vamos a quedar con el 0.093, ya que es el mayor caso. Es por eso que con esa variable vamos a determinar que la ecuación dice así. El caso A o B, el que calculamos recién, el mayor, que era 0.009, por la separación que vamos a ocupar de estribo por la sección confinada.
Y esto nos da que el área de la sección confinada, del área transversal, es de 2,43 centímetros cuadrados. O sea, tenemos que colocar una cantidad de armadura que sea superior a eso. Entonces, fíjense en esta imagen. Acá hay una confusión generalmente, porque no se visualiza de la misma manera en que uno analizaba antes la armadura longitudinal. Acá estamos haciendo el corte. Fíjese, acá estamos haciendo el corte. La propuesta fue ocupar ocupar estribos en que se consideran como si fueran 4 fierros de 10 milímetros, 3,14. Entonces, si te das cuenta en esta primera imagen, al hacer el corte, esos 4 fierros primero superamos lo solicitado. Y fíjate en este corte. Acá voy a analizar estos refuerzos. Bueno, acá se ve el refuerzo longitudinal. Y acá estamos viendo los 4 fierros que se están visualizando. El primer fierro, que es el que te amarra los 4 fierros longitudinales. Amarra estos 4 fierros longitudinales. Ese es de 10 milímetros y lo visualizamos acá, en los extremos. Entonces, si te das cuenta, eso ya te suma 1,57 centímetros cuadrados. Y después pusimos este otro estribo verde para unir estos fierros longitudinales intermedios, que son estos puntitos que estamos viendo en los extremos. Entonces, claro, decimos que son 4 fierros, pero sabemos que en la realidad estamos ocupando solamente 2 estribos, pero cuando nosotros analizamos esta planta, estamos viendo el fierro 1, 2, 3 y 4. ¿Qué otra conclusión podemos identificar? Que tuvimos que colocar este estribo verde, este refuerzo transversal, porque al ser un 37 por 37, estos elementos estarían cercanos a unos 15 centímetros o más de separación. Entonces recuerden que cuando superamos esos 15 centímetros de separación, tenemos que colocar otro refuerzo para poder amarrarlos. Espero que se haya entendido.